de la clase. Bueno, y también en relación a la grabación de los videos, la anterior clase les envié la lista de reproducciones que están en YouTube, que les encargo que puedan verlos. Ahí están ordenados por clases, comenzando de la clase 1 y creo que va hasta la clase 10. Entonces, les encargo que lo puedan revisar. Bien, entonces vamos a abrir una nueva sesión de ERE. Entonces vamos a abrir una nueva sesión. Ustedes pueden ver, se ve el escritorio, ¿no? Sí, doctor. Bien, entonces vamos a abrir una nueva sesión. Siempre comenzamos acá. Bueno, vamos a ver tenemos que ir hasta la letra R. Bueno, aquí está. Aquí tenemos entonces, ahí. Abrimos y lo primero que tenemos que hacer, hemos dicho, tenemos que aumentar el tamaño. Bien, entonces ya tenemos ahí. Y ahora vamos a abrir el script con el que hemos estado trabajando. Entonces, abrir un script. Ese script está está en una carpeta de trabajo, que lo tenemos acá, objetos en R, semestre 1 2022, el MAP 315. Bueno, y este es entonces nuestro script, ¿no? Lo que hemos estado haciendo la última vez, hemos estado viendo matrices un poco para recapitular esta parte. Hemos estado viendo matrices, hemos estado utilizando estas tres funciones para generar una matriz, que son las funciones cbint, rbint y también la función matrix, ¿no? Lo último que habíamos visto era generar justamente, habíamos generado acá, teníamos un conjunto de datos, ¿no? Un conjunto de datos como un vector, ¿no? Y entonces lo que estábamos haciendo es justamente generar una matriz a partir de estos 20 datos. Tenemos 20 datos y queremos generar una matriz, ¿no? Una matriz que la llamamos matriz 8, donde nosotros vamos a tener entonces los datos, van a ser estos 20 datos, y como tenemos 20 datos, nosotros podemos tener entonces solamente vamos a tener 10 filas que van a ser los 10 árboles a los cuales vamos a tener sus datos, y dos columnas acá que nos van a representar las dos variables que vamos a tener como diámetro y la otra altura. Entonces acá le vamos a dar nombres, le estamos dando los nombres a las filas y estamos colocando, por ejemplo, árbol 1, árbol 2, árbol 3, árbol 4, etcétera, para identificar, o podemos simplemente dejarlo así como está por default con número, ¿no? Pero sí es importante que, en este caso, sí es importante que demos a las columnas, les demos su nombre, ¿no? Porque este es diámetro y este es altura, ¿no? Entonces, tenemos acá entonces una matriz. Hemos dicho nosotros que las matrices, ¿no? Las matrices normalmente nos facilitan las consultas, ¿no? No sé si se acuerdan. Habíamos indicado justamente que las matrices nos permiten hacer consultas, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver acá, vamos a ver en qué consulta estamos. Vamos a ver dónde está. A ver, vamos a ver si tenemos una consulta. O si no, vamos a hacer nosotros una consulta. Bien. Entonces, acá no tenemos. A ver, vamos a ver nuevamente. Bien. No tenemos la consulta. A ver. Consulta 4. Aquí estamos en la consulta 4. Consulta 5. Consulta 6. Consulta 6.
Bien, creo que todo es eso. Bien, entonces vamos a tener la consulta 7. ¿No? Entonces, vamos a hacer la consulta 7, ¿no? Y por ejemplo, nuestra consulta sería la siguiente, ¿no? Esta es una pequeña base de datos, pero vamos a ver, el sistema es, el procedimiento es el mismo cuando nosotros también tenemos miles de datos, ¿no? Entonces, acá, nosotros, por ejemplo, queremos saber, ¿no? ¿Cuáles serán, por ejemplo, eh, los diámetros y alturas, de los árboles, por ejemplo, acá, 3, 6 y 9, ¿no? ¿Cuáles serán entonces los diámetros y alturas de los árboles 3, 6 y 9? Entonces, acá vamos a sacar acá y vamos a indicar lo siguiente. Entonces, ahora nosotros vamos a generar esa matriz, ¿no? Y tenemos la matriz 8, no nos olvidemos, la matriz 8 es la matriz donde tenemos entonces esta matriz donde tenemos diámetro y altura. Entonces vamos a hacer la consulta, ¿no? Entonces acá vamos a colocar consulta.7. Y eso entonces, ¿cómo tenemos que hacer? ¿No? Tenemos que colocar entonces, nosotros hemos dicho que tenemos que ver acá cuál es el objeto. El objeto matriz es matriz.8. Entonces colocamos matriz.8, ¿no? Y hemos dicho aquí tenemos que tener corchete. Lo primero es la fila. Fíjense ahí donde está el diámetro y altura. La fila que nos dice el número del árbol. ¿Qué árboles son? El 3, el 6 y el 9. Entonces nosotros vamos a colocar acá C, la función de concatenación, y vamos a tener entonces la fila 3, la fila 6 y la fila 9, que representa entonces eh, a la posición de esos árboles que nos están pidiendo la consulta. Y ahora nos dicen cuáles serán los diámetros y alturas de los árboles. Entonces están las dos variables, diámetros, alturas. Entonces directamente cerramos el corchete. Bien. Y ahora vamos a visualizar la consulta 7. La consulta 7. Bien, vamos a hacer entonces acá. Vamos a hacer correr todo nuevamente. Aquí seleccionamos, aquí seleccionar todo. Estamos seleccionando todo. Y ahora vamos a hacer correr también todo. Bien. Bien, entonces, fíjense acá. Nosotros tenemos nuestra consulta, ¿no? Acá. Entonces, esta es nuestra consulta. Eso significa que la respuesta sería, por ejemplo. Entonces, la respuesta sería el árbol 3 tiene un diámetro de 64.5 centímetros y una altura de 11.2 metros, ¿no? El árbol 6 tiene un diámetro de 55.4 centímetros y una altura de 9.4 metros, ¿no? Entonces también tenemos ahí. Y finalmente vamos a tener que la ventaja acá en el editor es que podemos nosotros copiar directamente, como lo hacemos en cualquier documento de texto. Y entonces decimos el árbol 9 tiene un diámetro de 54.8 centímetros, ¿no? Y una altura de 9.2 metros. Bien, entonces estas son nuestras
respuestas, ¿no? Bien. Ahora, ¿para qué también nos servirá esto de las matrices, ¿no? Vamos a suponer que en vez de que nosotros tengamos 10 árboles, tengamos miles de árboles. El procedimiento va a ser el mismo. Nosotros vamos a tener acá, vamos a generar, vamos a sacar una variable, ¿no? Por ejemplo, vamos a sacar la variable, vamos a denominar altura, ¿no? Eh, altura fuste, por ejemplo, altura árbol, ¿no? Quiero sacar la variable altura árbol, ¿no? De esa matriz, entonces voy a tener acá lo siguiente. Voy a generar, entonces le estoy dando un nombre. eh, entonces acá voy a tener, ¿no? Eso va a ser entonces, ¿dónde está alojado estas dos columnas? En matriz 8. Ese es el nombre que hemos dado, matriz 8. Y ahora tenemos que nosotros localizar acá el corchete, ¿no? Y vamos a, yo quiero encontrar la altura de los árboles, de los 10 árboles, entonces simplemente coloco coma, y en ahí la altura ocupa la segunda columna, entonces coloco la columna 2, y le doy ahora, tengo el objeto altura árbol, ¿no? Ahora, hago correr esta altura árbol, y solamente voy a tener acá, fíjense, solamente tengo los valores de las alturas, ¿no? Tengo acá el árbol 1 tiene 9.6 metros, el árbol 2 10.5, etc. Ahora, ¿qué tipo de objeto habremos creado? ¿Qué tipo de objeto habremos creado? Entonces vamos a ver la clase altura.árbol, ¿no? Y entonces tenemos altura.árbol. ¿Qué clase de objeto será este que hemos creado? Y ahora podemos ver que es un vector numérico. O sea, de una matriz podemos también generar vectores numéricos. Ahora, rápidamente yo puedo ir y decir, quiero ver, ¿no? En este caso, en esta matriz, ¿no? Quiero ver, por ejemplo, quiero hacer un resumen estadístico rápidamente. Entonces coloco summary de altura árbol, altura punto árbol. Y rápidamente voy a poder saber cuáles son, fíjense acá, su resumen, ¿no? Su resumen estadístico. Entonces voy a saber que el procedimiento hemos dicho que es el mismo. Si tenemos estos 10 árboles o si tenemos 1000 árboles, entonces acá vamos a tener entonces un resumen estadístico, ¿no? Entonces tenemos acá que el mínimo es 9.2, el primer cuartil es 9.72, la mediana es 10.4, la media aritmética es 10.48, el tercer cuartil es 11.1 metros y el máximo valor es 12.5 metros. Entonces, hemos hecho un resumen, ¿no? Rápidamente. Y lo mismo podemos hacer, ¿no? Y lo mismo nosotros podemos hacer con la otra variable, ¿no? Con la otra variable que nosotros tenemos ahí. Entonces, ¿qué podemos decir? Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Fíjense qué es lo que va a cambiar. Aquí lo podemos hacer más fácil. Esto podemos copiar. Esa es una gran ventaja que se tiene. Entonces, yo en vez de colocar altura, ¿no? La otra variable es diámetro. Voy a generar el objeto diámetro árbol. Va a ser la misma matriz, todos los árboles, pero va a ser la columna 1. Lo único que tengo que cambiar es que va a ser la columna 1, nada más. Y tengo diámetro, entonces diámetro árbol. Y ahora entonces voy a ver la clase de ese diámetro árbol. Y también voy a hacer un resumen estadístico del diámetro, ¿no? Diámetro árbol. Entonces hago correr ahora, ¿no? Y voy a ver que ahora fíjense, el diámetro árbol tengo para el árbol 1, para el árbol 2, todos sus diámetros, es numérico, es un vector numérico, y tengo un resumen, ¿no? Este es mi resumen, ¿no? Ese resumen lo puedo copiar acá. Entonces ahí tenemos el resumen, ¿no? Y ese resumen nos dice, por ejemplo, que tenemos un valor mínimo de 45.5
centímetros, el primer cuartil es 50.38, la mediana es 55.05 centímetros, ¿no? Luego tenemos que la media aritmética, tenemos el valor 57.44 y así sucesivamente vamos a tener todos los demás valores, ¿no? Bien, entonces, ese es un aspecto sumamente importante, ¿no? Cuando nosotros queremos visualizar, ¿no? Solamente un subconjunto, ¿no? Un subconjunto de esa matriz, ¿no? Bien, entonces, eso sería entonces lo que tendríamos, entonces, en relación a las matrices, ¿no? En relación a las matrices. Bien, eh, entonces esto de las matrices nos sirve como un resumen para que nosotros hagamos consultas, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Bueno, acá también, si nosotros la única otra opción que tenemos es que, fíjense acá, hemos colocado acá, para la matriz 8, hemos colocado los nombres de las filas y luego los nombres de las columnas. Pero también podemos incluir también en acá mismo, en la generación de la matriz, podríamos haber incluido un nuevo argumento que son los deep names, y a través de una lista colocar directamente tanto los nombres de las filas como los nombres de las columnas, ¿no? También se puede hacer eso. Bien, eso sería lo que tendríamos en relación a matrices para acá. Y entonces nosotros aquí tenemos matrices. Vamos a guardar entonces todo esto, lo que es de matrices, que hemos visto acá. Y vamos a ver ahora el otro objeto. Posiblemente este objeto que nosotros veamos ahora sea el más importante, ¿no? El más importante porque es el más utilizado. Son los data frame. Ahora entonces vamos a ver los data frame. Entonces vamos a colocar acá, entonces un nuevo objeto en R. Ese objeto en R entonces son los data frame. Los data frame, ¿no? Los data frame, ¿no? Bueno, esos también en español sería el marco de datos, ¿no? Entonces sería el marco de datos. Este marco de datos es similar a lo que nosotros conocemos como la base de datos en Excel, ¿no? Es como la base de datos en Excel. Entonces, la construcción, acá vamos a colocar, ¿no? La estructura de los data frame, es muy similar a lo de las matrices. Es muy similar a lo de las matrices, ¿no? Es muy similar a los de las matrices. Posiblemente la principal diferencia podemos colocar acá, siendo la principal diferencia, ¿no? Siendo la principal diferencia, ¿no? Que en el data frame, ¿no? Siendo la principal diferencia que en el data frame, ¿no? En el data frame, ¿no? Podemos
podemos entonces resumir, vectores, podemos entonces, que en el data frame podemos resumir vectores de diferente naturaleza, Nosotros hemos visto ahí tenemos diferentes tipos de vectores, ¿no? Vectores, podemos resumir vectores de diferente naturaleza. ¿No? Y con una condición, con la condición de que se encuentren en el mismo compartimiento. Eso vamos a explicar. Con la condición de que se encuentren en el mismo compartimiento, ¿no? Entonces, para generar data frames, se utilizan dos funciones principalmente. Se utilizan las funciones data.frame, que es la más utilizada, y la otra función es edit. Bien, entonces, pero la más utilizada es data frame, ¿no? Ahora, otro aspecto, esto sí que es importante. Cuando se importa datos, al entorno de R, ¿no? Que es lo que normalmente nosotros vamos a hacer, porque ya hemos dicho, no vamos a tener esas bases de datos con las que hemos estado trabajando hasta ahora, que son 10 árboles, 20 árboles. Nosotros lo que vamos a tener es nuestra base de datos de miles de árboles, y eso lo que tenemos que hacer es importar estos datos al entorno de R. Entonces, cuando se importa, bueno, vamos a ver también ahora el procedimiento de importación. Cuando se importa los datos al entorno de R, ¿no? Entonces, cuando se importa datos al entorno de R, como por ejemplo, CSV o TXT, ¿no? Eso significa que nosotros podemos tener los datos como CSV, que es normalmente la mejor manera para importar datos, o como texto, o como Excel también, ¿no? Pero lo más recomendado es que nosotros podamos importar los datos como CSV o TXT, utilizando los comandos. ¿Qué comandos utilizamos? Aquí utilizamos dos comandos. Uno, que es read.csv. Si es que nosotros vamos a importar datos como CSV, que sería datos separados por comas o valores separados por comas. Y el otro comando va a ser read.table. Si nosotros tenemos el documento, la base de datos como TXT, como texto, y lo podemos entonces importar también, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá, cuando importamos, cuando se importa datos, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es la estructura del objeto, ¿no? Cuando se importa datos es importante conocer
la estructura del objeto creado. La estructura del objeto creado. Del objeto creado, ¿no? Y para esto podemos utilizar las funciones, ¿no? Utilizando las funciones, por ejemplo, la más importante es CTR, que nos va a ver la estructura, para la estructura de datos, ¿no? Y también utilizar la función, la función dim, eh, para conocer el número de filas y columnas del data frame. Bien, entonces, eso sería lo más importante. Acá, a ver, haciendo un poco de resumen, los vectores nos permitían solamente incorporar un solo tipo de dato, una variable. Luego hemos utilizado las matrices, y en las matrices nosotros podemos trabajar con dos variables. No pueden ser las dos de texto, las dos numéricas, o uno de texto y uno numérico. Y acá en el data frame, nosotros podemos analizar más de dos variables, más de dos, ¿no? Yo podría entonces acá en data frame tener, por ejemplo, vamos a suponer una base de datos de 1000 árboles, y a los 1000 árboles yo tenga en sus variables, por ejemplo, la especie, tenga el diámetro, la altura, tenga el volumen, ¿no? Tenga la posición de copa, etc. Entonces, acá puedo tener la cantidad de columnas que yo quiera, y la cantidad de filas también que yo pueda tener en mi base de datos. Entonces, en el data frame no tenemos limitaciones, ¿no? Que sí la tenemos en el caso del vector y de las matrices. Acá podemos tener las columnas que nosotros deseemos, cada una de ellas representando a una variable, ¿no? Entonces, nosotros vamos a generar un data frame. Entonces, vamos a ver primeramente, vamos a generar un data frame de la siguiente manera. Vamos a colocar, por ejemplo, acá, generar un data frame, ¿no? Primeramente nos vamos a generar, vamos entonces a generar un data frame, a partir de vectores existentes, ¿no? Bien, por ejemplo, acá vamos a ver, rápidamente nos vamos a crear un vector especie, ¿no? ¿No? Ya hemos dicho acá, nosotros podemos copiarnos también acá, ya tenemos, creo que teníamos en acá, a ver, vamos a ver. En alguna parte tenemos, para que no estemos acá, fíjense, acá tenemos especie, tenemos diámetro, tenemos altura. Acá esto mismo lo vamos a copiar. Ahí. Acá. Lo vamos a copiar para generar las. Acá vamos a copiar. Bien. Fíjense acá yo tengo entonces acá especie, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 árboles. Tengo su diámetro, tengo su altura. Y puedo generar también acá, puedo generarme, por ejemplo, un vector cortar. Corta árbol. O cortar simplemente, ¿no? Donde entonces voy a colocar acá, voy a colocar en cortar, por ejemplo, de los 10 árboles, la condición, si se va a cortar o no se va a cortar cada uno de esos árboles. Entonces puedo colocar, por ejemplo, que no se va a cortar, el primero, ¿no? Después vamos a tener los demás que sí se van a cortar, ¿no? Acá también podemos seguir colocando
Sí se van a cortar. Bien, acá tenemos entonces, sí se va a cortar. Y acá tenemos este árbol, no se va a cortar. El siguiente árbol sí se va a cortar. Entonces acá, bien, entonces vamos a cerrar y ver cuál será su longitud, cuántos datos tendremos. Entonces colocamos cortar. Bien, entonces a ver, vamos a ver, tenemos que tener también 10 datos del objeto cortar. Entonces vamos a ver cuántos tenemos, 8. Entonces nos falta 2 más. Vamos a tener entonces, no se va a cortar. Y finalmente el último sí se va a cortar. Bien, entonces ahora sí hacemos correr. Hacemos correr. Bien, y ahora sí tenemos 10. Está muy bien, entonces ya tenemos todos 10. Todos tienen que tener, o sea, el mismo número de elementos cuando nosotros generemos un data frame, porque se supone que son datos de un objeto, de un elemento de muestreo. Nuestro elemento de muestreo acá es el árbol, ¿no? Entonces voy al primer árbol y ¿qué tengo en ahí? Tengo entonces que la especie es cedro, su diámetro es 45.5 centímetros, su altura es 9.6 y ese árbol no se va a cortar, ¿no? Voy al segundo árbol, el segundo árbol es tajibo, tiene 56.7 centímetros de diámetro, una altura de 10.5 y ese árbol sí se va a cortar. Entonces ahora yo voy a generar acá, voy a generar un data frame. Entonces ese data frame le tengo que dar un nombre, le tengo que dar un nombre. Por ejemplo, yo le podría dar, por ejemplo, el nombre de bosque, bosque 1. Le estoy dando un nombre al data frame, bosque 1. Entonces, bosque 1 va a ser, voy a utilizar entonces acá la función data frame. Hemos dicho que tenemos dos funciones, la función data frame o la función edit. La que más utiliza es data.frame, porque simplemente acá tengo que colocar los vectores. Entonces voy a colocar especie, coma, voy a separar diámetro, coma, la siguiente variable, altura, coma, cortar. Fíjense, ahora, yo en el data frame podría seguir incluyendo más variables, ¿no? Entonces, acá voy a generar un objeto, pero que va a tener más de 2 dimensiones, más de dos variables. Entonces, acá voy a tener este objeto que va a ser un data frame. Entonces, voy a visualizar ahora bosque 1, bosque.1, y vamos a ver si se ha creado o no nuestro vector, ¿no? Entonces acá vamos a hacer correr y efectivamente, fíjense, se ha generado nuestro vector, ¿no? Aquí tenemos 10 árboles y con sus 4 variables. Entonces, bueno, ya no tenemos más tiempo, vamos a ver en la segunda parte. Bien, vamos.